El día de hoy en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con la escritora Beatriz Espejo acerca del género del cuento. El cuento debe entrar a saco como si te tiraras en una piscina y no dejaras una gota de agua que se salpicara, ¿ves? O si partieras un pastel con una gran maestría. Beatriz Espejo es narradora, ensayista, así como doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su ensayo, Julio Torri, boyerista desencantado, ha sido reconocido con el premio Magda Donato. Su recopilación de cuentos El cantar del pecador ha sido merecedor del premio Bellas Artes Colima. Y su libro de cuentos Alta Costura se ha hecho acreedor del premio Bellas Artes San Luis Potosí. Actualmente, la autora se desempeña como docente e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empecé a leer cuentos desde muy chica. Venían en las cajas de chocolates Larín, que ya no existen esas cosas, venían unos cuentos de la editorial Molino arriba y abajo la caja de chocolates o de caramelos. A mí me gustaban los chocolates, los caramelos le encantaban a mi papá, que se los comía todos, y mi mamá me leía los cuentos que venían ahí. Entonces yo empecé a leer cuentos muy chiquita. Aprendí a leer realmente para poderme leer yo sola, y luego, ya cuando tuve como 16 años, escribí un primer cuento, que yo siempre he pensado que las monjas publicaron una revistita en el Miguel Ángel para publicar ese primer cuento mío, porque nunca volvió a salir la revista, ¿ves? Y luego, a los 17 años, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estudié, en la Universidad Nacional, conocí a Juan José Arriola, que era un ser deslumbrante. Cuando yo lo oía hablar, dije, este es el maestro que he esperado toda mi vida. Entonces él daba un taller en la calle de Volga, número 3, abierto al público, y ahí llegábamos muchos escritores, nos escapábamos de la facultad y llegábamos a tomar clases con él. Entonces yo empecé a tomar clases con él. Después él criticó mis primeras cosas muy duramente, que esa es una de las características que un cuentista debe tener, aguantar las críticas, no torturarse demasiado a la primera, sino seguir adelante, porque casi nadie le atina a la primera, bueno, unos cuantos, ¿no? Entonces, escribí 15 textos breves que se llamaron La otra hermana. Se los llevé a Juan José Arriola y él los publicó en el primer número de los Cuadernos del Unicornio. ¿Qué podrías compartirnos acerca del taller de Juan José Arriola? Arriola fue el gran inventor de los talleres, fíjate. No te cobraba, no tenía un centavo, pero no cobraba por ser maestro en el taller, te enseñaba, por lo menos a mí, me enseñaba sintaxis, me enseñaba lo que es el uso de los sinónimos, me enseñaba lo que es el uso de las cacofonías, de los ripios, de todas estas cosas que un cuentista serio debe saber. Entonces, yo estoy con él siempre muy agradecido, lo menciono, porque fue un gran maestro.
¿cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? A mí me gustaría recomendar a una escritora que me fascina, que es Katherine Mansfield, que como Chekhov, que se dice que es el creador del cuento moderno, Mansfield también. Y el cuento que me gustaría recomendar se llama Una mosca. La mosca, ahorita te digo exactamente cómo se llama. Creo que se llama La mosca nada más. Fíjate que yo hice este librito de material de lectura, que ya es el último que me queda, y ahí lo incluí, lo traduje. Sí, se llama La mosca. Es el que cierra el librito. Y es realmente maravilloso. Es un tipo que ocurre en ciertas circunstancias, que le está echando a una mosca que está en su escritorio una gota de tinta, y la pobre mosca se sacude, se limpia las alas y trata de volar, y entonces se va a salvar de la agresión y le vuelve a echar otra gota de tinta, vuelve a ocurrir lo mismo, y a la cuarta gota de tinta la mosca sucumbe. Entonces este es un poco para mí la metáfora de lo que es la vida. A lo mejor del primer golpe que te dan te levantas, pero a lo mejor del cuarto ya no. Había llegado el día en que Macy le había entregado el telegrama con el que todo su mundo se había venido abajo. Sentimos profundamente informarle que ya había abandonado la oficina destrozado, con su vida en ruinas. Hacía 6 años. 6 años. Qué rápido pasaba el tiempo. Parecía que había sido ayer. El jefe retiró las manos de la cara. Se sentía confuso. Algo parecía que no funcionaba. No estaba sintiéndose como quería sentirse. Decidió levantarse y mirar la foto del chico, pero no era una de sus fotografías favoritas. La expresión no era natural. Era fría, casi severa. El chico nunca había sido así. En aquel momento, el jefe se dio cuenta de que una mosca se había caído en el gran tintero y estaba intentando infructuosamente, pero con desesperación, salir de él. ¡Socorro! ¡Socorro!, decían aquellas patas mientras forcejeaban. Al regresar, Beatriz Espejo nos hablará de uno de sus cuentistas norteamericanos favoritos y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. En mis cuentos está la nostalgia por la vida que se nos escapa de entre las manos. Un día más es un día menos. Es tener la conciencia de que estamos de paso. Beatriz Espejo. Café Chekhov continúa conversando con la escritora Beatriz Espejo acerca del género del cuento. El cuento lo que tiene es que es una estructura sumamente compleja, que se debe saber manejar muy bien, que no te permite ociosidades, que tienes que usar las palabras exactas, los efectos exactos que requieres. ¿Qué podrías compartirnos acerca del panorama actual del cuento en México? Los talleres de cuento, los concursos de cuento han influido para que se escriba muy bien en este momento el cuento en México. Y además, no sé si tú sabes que hay un concurso de cuento que lleva mi nombre, que se entrega en Yucatán. En ese concurso de cuento, que por cierto este año se ganó un yucateco después de 8 años, el concurso ya lleva 13. Me di cuenta de que ya la gente, a base de estarle dando, está sabiendo escribir. Ahora, lo difícil de los cuentistas es que sus cuentos se recuerden. En tu opinión, ¿qué tan conscientes son los escritores mexicanos acerca del nivel literario en el que se encuentran? Yo creo que hay de todo.
El escritor más vanidoso que yo creo que había era Octavio Paz. Y sin embargo tenía razón, es un maravilloso autor, ¿ves? Fíjate qué chistoso, era el escritor al que sí me hubiera gustado invitar a cenar a mi casa. Fue en un tiempo el maestro de Manuel, mi marido, y yo soy buena cocinera, por lo menos era. Ahorita en esta temporada no he cocinado nada, dirijo pero no hago. Pero para él me hubiera gustado prepararle a él y a María José una cena así espléndida, llena de vinos caros y de quesos finos y de todo. Y en ese tiempo estaba disgustado con Emanuel y no lo traté. Y es el único al que lamento no haber tratado. De los otros, bueno, traté mucho a Rulfo. A él lo conocí en el Centro Mexicano de Escritores, que me dieron la beca, y uno de los censores era Juan Rulfo, el otro era Salvador Elizondo, y el otro era don Francisco Monterde, que ponía mesura en la sala, ¿no? Éramos 5 becarios, 3 maestros, y las críticas eran tan terribles que nada más faltaba sacar la espada o la cimitarra y arrasar con las cabezas, ¿ves? Y Rulfo siempre me protegió. Yo estoy en ese sentido muy agradecida a él, aunque debo decir que no era una gente como Arriola, que siempre emanaba cosas divertidas. Rulfo era un poco demasiado serio, un poco con cara de Pedro Páramo. ¿Cuál sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Un cuento de un autor que es más conocido como el creador de la non-fiction, como dicen los norteamericanos, que es Truman Capote. Truman Capote escribió mucho para el New Yorker y escribió como Faulkner del sur profundo de los Estados Unidos, y tiene varios cuentos que me son verdaderamente importantes y conmovedores. Me gusta mucho. No te hablo de Desayuno en Tiffany's porque es más bien esto una noveleta, la estructura de la historia. Pero hay un cuento que se llama Una botella de plata, que me parece sensacional. Es de un niñito, se pinta en un pueblo, de 2 cafés antagónicos, uno y otro, y para ganarse el público, el dueño del café pone una botella llena de monedas, ¿ves?, certificada por el banco First National Bank, y entonces dice que el que adivine la cantidad exacta de las monedas se la lleva. Entonces un niñito muerto de hambre, que no tiene ni siquiera para comprar la entrada al concurso, finalmente consigue 25 centavos, que es lo que cuesta la entrada, y adivina exactamente el número de monedas que hay dentro de la botella y lo que valen. Y lo hace para comprarle a su hermanita una dentadura que pueda sonreír y que la convierta en artista de cine. Escuchen todos. En este sobre que ven en mi mano, sostenía un sobre manila sobre su cabeza. Bien, ahí está la respuesta que hasta ahora solo conocen Dios y el First National Bank. Y en este libro, lo alzó con la otra mano, tengo escritas sus apuestas. ¿Alguna pregunta? Un silencio absoluto. Bien, veamos. Necesitaríamos un voluntario. No hubo alma que se moviera un centímetro. Fue como si una espantosa timidez se apoderara de la multitud. Incluso los más fanfarrones del lugar se limitaron a arrastrar los pies intimidados. Luego, una voz aulló. «¡Dejadme pasar! ¡Apártese, por favor, señora!» Al volver, nuestra invitada nos hablará de uno de sus cuentistas latinoamericanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos.
cuento es un pedazo de vida sintetizado en unas cuantas páginas. Y ese pedazo de vida tiene que estar cargado de misterio y debe llevar adentro un concepto implícito. Beatriz Espejo. Café Chekhov conversa con la escritora Beatriz Espejo acerca del acto de leer. La lectura me ha dejado los mayores placeres que te imagines. En esta época de mi vida estoy un poco estéril y entonces estoy releyendo. Escribí 2 artículos, es todo lo que he escrito durante el año. Un artículo de Agatha Christie, que no es una gran escritora, no es Jane Austen o alguien así, pero que encontró una fórmula para escribir 66 novelas. ¿Con qué cuentista consideras que has encontrado mayor afinidad como lectora? Borges, por ejemplo. Para mí Borges, un poco llevada de la mano de Arriola, y yo también por mi cuenta, lo había leído mucho. Entonces de repente, un día como a estas horas, me llega mi mamá y mi hermano a decirme que me había yo sacado un premio de 25,000 pesos, una lotería. Entonces, fíjate, no conocía yo Egipto en ese tiempo, no había estado nunca en la India, ni en París, ni en muchos lados, y decidí gastarme mis 25,000 pesos en ir a conocer a Borges. Entonces, con el desenfado que puede tener una muchacha de 23 años, llegué a la Biblioteca México, donde él era director, y le dije a una señorita que estaba tras su puerta: señorita, ¿está Borges? Y me dice la señorita con toda razón, por mi pertinencia, me dice: el maestro no está. Y dije: sí, sí está. Yo sé que está detrás de esa puerta, dígale que soy una mexicana, que me gané la lotería, que me vine a gastar mi dinero de la lotería nada más en conocerlo, que me sé las uñas de memoria, que me sé el poema de las esquinas de memoria, que me sé Inferno Quinto 33, 32, y en ese momento abrió la puerta. Y me dijo, yo cuando lo vi que abrió la puerta me quedé, ya te imaginas, muda. Y lo único que me dijo, lo vi así con su bastón, vestido azul marino, su ojito gacho, que me dijo: ¿es usted muy joven? Dije: no tanto, maestro, tengo 23 años. Entonces pasamos a una sala de juntas y nos pasamos la tarde entera platicando. Pero fíjate que yo había comprado una grabadora con el propósito de entrevistarlo. Y me fascinó tanto este hombre, que fue una especie de enamoramiento enloquecido, que se me olvidó apretar el botón de la grabadora y me quedé 4 horas junto a él, que estuvo brillantísimo, pero nunca oprimí el botón de grabar, hasta que salí a la calle y me di cuenta de ese error. Y con el tiempo yo me gané el Premio Nacional de Periodismo por el género entrevista, que como tú lo sabes perfectamente bien, es muy difícil. Tienes que conseguir al entrevistado, conocer su obra, saber de qué se trata, etcétera, etcétera. Y a veces me han preguntado cuál fue su mejor entrevista. Pues la que no grabé. ¿Cuál sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? Hay un cuento mío que sí me gustaría recomendarte, que fíjate que tiene un error porque le puse un título en latín. Se llama Miserei mei Deus, misericordia de mí, Dios mío. Debí haber puesto el título en español y para la próxima edición va a ser en español. Es sobre la emperatriz Carlota. La factura del cuento es muy curioso, porque fíjate que nació otra vez como un regalo. Me llevó una amiga una perrita de regalo que se llama Carlota. La vi tan blanca, tan bonita, tan pispireta, que le puse Carlota, que además es un nombre que me gusta. Y a partir de que la perrita llegó a la casa, empecé a soñar con la emperatriz Carlota de México. Y entonces, pero que me decía en sueños que escribía yo un cuento sobre ella, pero que le hiciera justicia desde un punto de vista femenino, no histórico. De todas maneras, para poder escribir ese cuento leí como 3 o 4
biografías de los dos, de Maximiliano y Carlota, leí un montón de cosas alrededor, hice el resumen, y es un cuento con un final muy duro, y entonces es uno de los cuentos que me gustaría recomendarte porque se me hace un buen cuento, aunque lo haya escrito yo. Los caballos recorrieron a trote largo las calles silenciosas. Todas las casas estaban cuidadosamente cerradas. Se detuvieron en el Cerro de las Campanas, donde un mes antes había ocurrido la capitulación. Unas infecciones estomacales y fluidos de sangre que lo aniquilaban no impidieron que el emperador bajara primero. Sacudió el polvo pegado en sus solapas durante el trayecto. Preguntó quiénes serían los soldados del pelotón encargados de ejecutarlos. Señalaron a varios infelices de diferentes tamaños y uniformes con pequeños kepis. Los saludó de mano y puso en sus manos una onza de oro, pidiéndoles que le apuntaran directamente al pecho. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor Eloy Tizón acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. En una décima de segundo, en un parpadeo, en un chasquear de dedos, pueden pasar universos, pueden transcurrir universos. Entonces yo creo que el cuento nos da esa doble mirada. Por un lado es algo muy concentrado, pero por otro lado da una gran sensación de expansión. Es decir, cuando uno está en el coche esperando que cambie el semáforo, en ese pequeño intervalo pueden suceder montones de cosas. Ese para mí es el relato. A mí me parece que el cuento a veces peca de un cierto encorsetamiento, porque hay muchas normas, hay muchos decálogos, y quizá el trabajo o el deber del escritor sea intentar encontrar espacios de libertad para respirar mejor, ¿no? Para no ahogarnos con todas esas normas. Y ahí yo es donde intento trabajar, no ajustándome del todo a las estructuras clásicas, sino viendo si se pueden romper de alguna manera, si se pueden enrarecer, si se puede jugar con ellas para que nos lleve a un sitio que a lo mejor no es el acostumbrado, pero puede que sea un lugar interesante, ¿no? Me parece que es un género en el que el lector puede aportar más que a lo mejor en determinadas novelas, donde igual todo está más explicado, más estructurado. En el cuento tiene mucha importancia los silencios, las elipsis, lo que queda simplemente sugerido. Entonces es un trabajo con la sutileza. La narrativa breve te obliga a escribir de una manera sutil. Creo yo que los grandes narradores de cuento son narradores sutiles, y también el lector nos obliga a nuestra vez a ser sutiles.